Bendiciones, mis amados. Qué bueno estar de vuelta con ustedes. Bueno, hablaba ahora, antes de empezar el programa, con mi esposa, que cuando estábamos trabajando en este tabernáculo, que nos tocó que armarlo completamente, estábamos hablando de 20 enseñanzas o algo así. Y es impresionante, empezamos en septiembre del 2009, claro, he estado saliendo y viajando mucho, pero así todo, ya ahora en este septiembre vamos a completar 2 años hablando sobre lo que resiste la instalación del tabernáculo, el tabernáculo de Moisés, lo que significaba, y ahora estamos en lo que era el tabernáculo del cielo hecho en nosotros. Me dice, ¿cuándo vamos a terminar? Le digo, yo no sé, cuando Él quiera. Bueno, en el tabernáculo de Moisés, perdón, era demasiado importante el atrio exterior, porque era el lugar donde el ofrendante llevaba el sacrificio, el sacerdote hacía que él le pusiera las manos y le entregaba el cuchillo para degollar el animal y poderlo sacrificar. Y hablamos mucho para llegar a un arrepentimiento genuino, que es lo que da el acercamiento con Dios, el que Él pueda perdonar todas nuestras transgresiones y hacer la paz. En el de nosotros, porque una vez que se instala el tabernáculo hecho de las manos de Dios, el santuario de Dios en nosotros, es porque ya fue aceptado tu arrepentimiento y mora ahora Dios dentro de ese templo. Entonces ya lo importante en este templo, en este santuario, es poder oficiar como sumo sacerdote, de la mano de nuestro pontífice sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos hizo sacerdotes del santuario de Dios, y ahí no entraba sino sumo sacerdote, hasta en la presencia de nuestro Dios. Entonces, el altar de bronce, que era el lugar donde el israelita hacía la paz con Dios por su sacrificio y era aceptado, le abría la puerta para la bendición y le arrancaba las maldiciones, aunque por un periodo de 1 año, pero podía hacerlo. Ahora, en el nuestro, no es que lo arranca por 1 año, no, se lo lleva para siempre. Pero en este altar de bronce, que ya está en nuestro corazón, es un lugar de sacrificio. Y hemos estado hablando en muchos capítulos de la serie sobre ese sacrificio que Dios pide, que es nuestro culto racional, nuestro corazón. Entonces, en la vida de un sacerdote, para poder pasar al lugar santísimo a oficiar, porque no considero ni estimo que haya una persona que le entregue su corazón, su vida al Señor, que no desee poco, mediano, mucho o ardientemente ser usado por Dios, que la manifestación visible de Dios sea con él. O sea, no es que sea una arrogancia, es que es un derecho como hijos. Ahora, ¿cuál es el problema que hemos tenido? Que la gente ha hecho de la cruz y del sacrificio del cordero como una cosa que Dios hizo. Y ya hablamos la vez pasada que eso no es una cosa. Eso fue vida de Dios por vida humana. Vida por vida, para darte vida. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios se
hizo carne, el Verbo se hizo carne en él, para que por medio de Jesucristo, para el que todas las cosas fueron creadas y quien por él las crearon, por él, por esa vida con él, con esa unión con él, nosotros tengamos no solamente perdón de pecados, ayuda constante y permanente con esperanzas renovadas diariamente, la suplición y la protección que nos da la sangre de esa vida a cargo de Cristo y el Espíritu Santo, sino que todos anhelamos y esperamos que Dios nos use. Ahora, como decía Cantinflas, aquí está el detalle. Hasta Cantinflas ya entró en el tabernáculo. ¿Cuál es el detalle que impide que nosotros, ya habiendo pasado por ese arrepentimiento, teniendo nosotros una posición mucho más elevada, inclusive que los sacerdotes de la tribu de Leví, no podamos disfrutar de esa plenitud de Dios? De eso es que se trata lo que estamos hablando. ¿Por qué razón? Porque el altar de bronce, el lugar en donde se debe de instalar la cruz de salvación, es tu corazón y es mi corazón. Los carbones que mantenían encendidos aquí constantemente para proveer sacrificio, porque fue la orden de nuestro Señor, que permanecieran encendidos constantemente. Esa debe de ser la pasión que nosotros tenemos por ese sacrificio que se colocó allí por nosotros. ¿Y por qué esto que parece con cosas tan pocos detalles son tan valiosos? Bueno, porque lo único que nos va a dar la identidad, el sentido de pertenencia de nuestro Dios, es cuando en nuestros pensamientos, en nuestra imaginación, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestros sentidos, nuestros afectos, nuestros apegos, sean todos de Él. Entonces se necesitan que ellos estén completamente ardiendo por ese cordero que hizo que ese corazón fuera diferente. Entonces la pasión por eso que Él hizo es lo que le da a cada miembro de cada congregación, en el nivel que desarrolle ese sentido de pertenencia de Dios para Él. Por eso usted mira hombres y mujeres de Dios que han alcanzado y han desarrollado un sentido de pertenencia de su Dios, la manera como se mueven en medio de las circunstancias, pero sabiendo que su Dios está con él, que su Dios es su Padre, que su Dios fue su Salvador, que el cambio fue de la vida de Dios por la vida nuestra. Aquel que tiene ese sentido de pertenencia de su Dios es el que se mueve en lo sobrenatural de Dios. Hermano, explíqueme un poco más eso. Claro que sí. No hay ninguna manifestación del Espíritu que no sea visible. Ajá. Hasta para enseñar, hasta para compartir, hasta para dar un aliento, para dar un consejo. Eso es visible. La parte operacional del Espíritu Santo tiene que ser siempre visible. ¿Cómo vamos a cuantificar que el poder de Dios está con cada uno de nosotros? No solamente por el fruto que podemos mostrar de la vida con Él. No, lo que puede hacer ahora, delante del que lo necesite. Nosotros somos los medios que Dios necesita
para poder manifestarse. Pero esos medios tienen que estar enamorados de su Dios. O sea que el altar de bronce en el tabernáculo, en el hecho por las manos de Dios, es tu corazón. Porque es en donde se coloca el sacrificio de Jesús. Ajá. ¿Qué lo impide? Lo impide el pecado del hombre. Sí. El que no podamos tener ese sentido de valorización, de que Él no solamente es nuestro Dios, es nuestro Padre también. Y que Él mismo dice que si un padre da buenas dádivas, ¿cuánto más Él? El sentido de pertenencia tú lo ves en los hombres y mujeres que no solamente materializan a su Dios, sino que son conquistadores por naturaleza. Porque saben que su Dios en quien ha creído es el que les habla para que ellos hablen. Es el que les muestra para que ellos hagan. La misma fórmula que usaba el Señor Jesús. Yo hablo lo que oigo y hago lo que veo hacer a mi Padre. Ese es un nacimiento genuino y enamorado de nuestro Dios. Ahora, una de las cartas más potentuosas es Romanos. Porque Romanos, en los primeros 9 capítulos, por ahí hasta el 9.2, 9.3, lo que nos hace es alcanzar el sentido de propiedad sobre nuestro Dios. Porque nuestro Dios sí lo tiene por nosotros a tal punto que Él mismo se mandó para morir. Lo que nos impide es lo que Pablo empieza trazando en Romanos 1.18. Tuve que sacar unos apuntes aparte para poder completar lo que tengo aquí. Me hizo caer en cuenta a mi esposa que tenía que explicar algunas cosas y saqué unas notas aparte. Pero Romanos 1.18 dice lo siguiente. Mira esto. Porque es que delante de la revolución teológica de los últimos 40 años que te he ido hablando, el proceso que hemos venido sintiendo, llegamos a un punto en que la gracia se convirtió en la peor desgracia. Sí, porque ya hablamos de tener la mente de Cristo, la vida de Cristo, la vida del Espíritu Santo y hablar de mucha deidad en nosotros, pero nuestra vida enseña que no es así. Primero, no tenemos esa manifestación visible de esa divinidad. Y segundo, estamos arrastrando al hombre viejo. Entonces, cuando tú no puedes entender que si tú estás con una lucha repetitiva en hábitos y costumbres que te conducen a que tus emociones te lleven derechito al pecado, pues eso quiere decir que tú todavía no has entregado totalmente, no te has doblado completamente en tu corazón. Entonces, estos personajes argumentan que la gracia es que ya tú no tienes pecado. Y la Biblia a mí me dice que no hay ninguno que pueda decir eso. Tenemos una lucha constantemente con nosotros mismos. El velar es estar atento para ir entregando cada área de nuestra vida a esa cruz. Ese es el éxito de un creyente. Esa es la diferencia entre alguien que conoce mucho de Biblia, pero a toda hora está atado a sus pasiones. Y entonces ignorar que hay ira de Dios por esa práctica deliberada del pecado, que yo le llamo consentido. Y consentido porque tenemos miles de excusas para no atenderlo o para no colocarlo en la parrilla.
Sí, es verdad que en este momento a lo mejor ya no robamos, no matamos, no fumamos, no bebemos, no estamos en droga, no adulteramos, no hacemos violencia o cosas impuras, ¿ya? Pero es bien cierto que todavía estamos en miedos, en iras, en enojos, en culpabilidad, en depresiones, en celos, en ansiedad, en tristezas, en resentimientos, en envidias, vergüenzas, en angustias, y te podían nombrar una cantidad de emociones más. Entonces tú me podrías decir a mí, entonces nunca voy a poder llegar. Es que no se trata de que no las tengamos. Lo que se trata es de que luchemos para no practicarlas. Y la lucha no es que tú te la puedas quitar. La lucha es que tú se la lleves a Él. Entonces, si la cruz está ardiendo en tu corazón, como el Señor mandó en el tabernáculo de Moisés, que los carbones estuvieran a toda hora prendidos, cada vez que tú tengas el ataque de una emoción que te quiere conducir repetitivamente a hacer cosas que son pecados, no que son blanquitos, no hay ni blanquitos ni grisecitos, ni de una pulgada, ni de una yarda, ni de una milla. Para Él todos son pecados. Entonces, esas cosas impiden que tengamos sentido de propiedad de la divinidad que vive en nosotros a causa de esas emociones que nos llevan atados al pecado, lo que es la carne del hombre. Entonces, tenemos una cantidad de cosas que están impidiendo que esa manifestación se dé, y todo porque la iglesia dejó de predicar la cruz y el sacrificio. Entonces tenemos unas personas sin identidad de hijos, una cantidad de personas que no tienen sentido de pertenencia de su Dios. Conocen mucho de Él, pero está como por allá lejos. Entonces, cuando usted tiene sentido de pertenencia, usted no le perdona ningún pensamiento que te vaya a llevar a emociones malas a tu imaginación o a tu mente. Porque tú sabes que hay ira de Dios por el pecado y por el pecador. Pero la desgracia, perdón, que acomodé la palabra, la gracia, habla de que ya no tenemos pecados. Que ahora somos santos más que santos, inmaculados, con alitas y con aureolas en la cabeza. Cuando todavía el pecado nos acecha. Y eso va a ser hasta el final. Pero hasta el final yo voy a estar sometiendo cada pecado o cada pensamiento que va a activarme una emoción para llevarme a pecar, se lo voy a activar a la cruz que está en mí, porque allí fue donde quedaron clavadas. Mira esto, yo apunté lo siguiente. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela, o sea, se deja ver desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios, no está diciendo que no lo conocen, está hablándole a la gente que conoce de Dios, es evidente dentro de ellos. O sea, hay pruebas de que lo conocemos, de que hablamos de Él, ¿ya? Pues Dios se los hizo evidentes. Entonces, si Dios nos ha hecho evidentes, que nosotros conocemos de Él y somos sus hijos, pues ese versículo también camina para decirnos que cada vez que nosotros estamos mal y no entregamos esa área, la ira de Dios está contra nosotros. Es muy light, muy liviano tener temor de que la iglesia se nos recoja
Y que de los 3,000 nos queden 1,000, porque los 2,000 lo que quieren oír es que Dios te va a proveer, que Dios te va a bendecir, que te va a hacer recuperar tu casa, que vas a tener un negocio de multiplicación de millones. Ajá, eso es muy fácil. Y la presencia de Dios, y la cruz, y el poder de la sangre, el poder del nombre. Eso es lo que él llama añadiduras. Se supone que esas cosas vengan por una vida sacerdotal consagrada a la cruz, al servicio de la cruz. ¿Qué es eso, profeta? Pues que yo voy a estar atento, no sirviéndole a mi carnalidad, sino dispuesto a que toda cosa que llegue, que no esté sujeta a lo que pasó en la cruz, se lo voy a entregar a mi Señor. De eso se trata. Mira esto, apunte lo siguiente. Porque la ira de Dios no es solo contra el pecado, sino también contra el pecador. Esta es la reacción invariable de su justicia, amor y santidad. Por eso no podemos estar juzgando y consintiendo los pecados, porque donde se manifieste la impiedad y la injusticia del hombre, vendrá el furor de la ira de Dios cuando menos lo esperamos. Y esto es muy grave en nuestros tiempos, porque si el hombre no entiende su posición al caminar entre el pecado, tampoco entenderá su posición en Cristo, porque no tiene sentido de propiedad de su Dios. Le da lo mismo caminar en el pecado que luego irse las 5 horas a la semana que dedica para estar entre las cosas de Dios. No tiene sentido de pertenencia. Y esto, por eso es que la iglesia tiene que estar haciendo estrategias, y trayendo un cantante, y haciendo un concierto, y luego seminarios, y luego estudios, y luego congresos, y reuniones aquí, reuniones acá, porque no hay una iglesia apasionada por su Dios. Hay una iglesia apasionada por información. Sí, es lamentable, pero es así. Conocimiento que solo pide la mente, pero obliga a la mente a que ese conocimiento extraiga sabiduría para que viva por ese principio, y verás que la mayoría no van a querer, porque no les enseñamos a enamorarse del Señor. ¿Por qué no? Porque cuando ellos están en esa posición, ellos no podrán reconocer en sus vidas las cosas que son del Espíritu. Una persona que no tenga identidad de su Dios, ¿cómo va a reconocer las cosas del Espíritu? Si el Espíritu Santo es el que te trae las cosas de Dios. El Espíritu del hombre, las del hombre. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2. 11. Vamos a empezar desde el 11. El 10. Porque Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. O sea, si yo quiero caminar en las cosas divinas, yo tengo que caminar en el Espíritu de Dios, no en el Espíritu del hombre. El Espíritu del hombre tiene que ser prestado para que se muestre al mundo material lo que yo camino en el Espíritu del Señor. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Cuando Él está hablando esto, no es que lo tienes o que lo tenga. No, la vida con el Espíritu es la que te va a suministrar esas cosas. Porque mira lo que dice el 13, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. O sea, no hay ninguna manera en que yo pueda comunicarte
cómo hacer algo divino si no es el Espíritu Santo quien lo hace. Así de fácil. Y tú no puedes recibirlo si tú no estás en el Espíritu de Dios. Mira esto. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Y aquí me podría demorar muchísimo, pero vamos a ir por encimita nomás. Cuando una persona no puede discernir, extraer de su interior, de la vida con el Espíritu, para hacer en la vida física lo que el Espíritu desea hacer, es porque está en su hombre natural. Es un sacerdote oficiando en sus pasiones carnales. Y ahí no se va a mover Dios. Entonces lo que necesitamos es una iglesia con sentido de pertenencia, separación y consagración a esa vida, a esa búsqueda profunda en el Espíritu. Y eso es lo que Dios va a hacer con su iglesia en este tiempo. Eso está profetizado. Dios va a levantar hombres y mujeres de Dios que van a ser reformadores de la estructura de la manifestación de la presencia. Eso va a ser una vivencia constante, no va a ser una experiencia. Gente que va a entender que los sistemas religiosos aprendidos hoy en día no te producen nada, porque la palabra profética se tiene que empezar a desarrollar. Entonces van a tener que dejar de ser tan operacionales para ser más consagrados y separados al tiempo con Dios. ¿O es más importante lo que tú haces en el mundo natural, o es más importante el llamado de Efesios 4:11 para servir primero a su Dios? Entonces, estas personas tendrán de parte de Dios el denuedo para compartir, para educar, para enseñar a su pueblo, al que Dios les dé, cómo ir a presencia, cómo saborear la divinidad del Señor, cómo alcanzar pasión por su Dios, por esa cruz donde Él está crucificado con todos sus deseos engañosos en el Cordero de Dios. Entonces no va a haber que empujar la gente. La gente deseará servir a Dios porque el beneficio de hacerlo es una manifestación gloriosa de Dios en ellos que no han visto. Han estado enseñados a ver las superestrellas del Evangelio. Pero ahora vamos a tener un avivamiento en donde hombres y mujeres de Dios, reformadores de este tiempo, van a hacer que lo que ellos vivan en el interior, en la soledad, en la quietud con Cristo, porque cuando usted puede contemplar la palabra y ver en ella a Dios, usted está contemplando a Cristo. Entonces tomar las escrituras y poder visualizar lo que cada palabra dice es contemplar a Dios. Entonces va a haber un deleite, un deseo, se va a cumplir Salmo 27:4, donde David habla de esa felicidad, esa alegría, esa ansia de estar allí. Eso mismo va a ser transmitido por estos hombres y estas mujeres que Dios va a levantar como reformadores de la gloria que el mundo está esperando ver. No va a ser tanta teología, va a ser un evangelio sencillo pero profundo de vida con Dios y sabiendo que en esa cruz estoy yo. Que se dio la vida por vida. Que no fue un hecho, una cosa. Ya no tomaremos el pan y el vino como una liturgia. ¡No! Ahora sabremos que ahí está vida por vida. Que ahí es Dios diciendo, te deseo, te anhelo, quiero manifestarme en ti, quiero que lo que no has hecho en 10 años, en 15 años, en 30 años, ahora, no me importa la edad que tengas, lo voy a hacer contigo si tú ardientemente en tu corazón mantienes los carbones encendidos a la cruz, sujetando toda intención de cualquier tipo que te mencione
¿qué es pecado? Porque puede que hayamos dejado a aquellos en que andábamos y que llamábamos pecados, pero tenemos muchos otros como los que te leí ahora, que parecen pequeñitos, pero nos roban la vida con Dios. Lo que aleja de la presencia con Dios es el pecado. Eso es todo. Si nosotros estamos atentos a no darle la menor oportunidad a ningún deseo que quiera activar una emoción mala para separarnos de la presencia del Señor, la iglesia va a estar caminando debajo de la cruz como Simón de Cirene, caminando debajo de la cruz con el que llevó tu pecado, pero sabiendo que esa sujeción a darte cuenta de que tú moriste y que no te puedes desclavar, que tienes que permanecer clavado, porque hasta el último soplo de nuestra vida los deseos engañosos van a hacernos trampa, van a tendernos emboscadas. La tentación va a estar a flor. ¿Por qué? Porque somos los que estamos perforando el universo del pecado, somos el cambio. Como lo decía mi pastor el domingo pasado, yo no lo dudo tampoco. La iglesia hispana no está aquí solamente por pelear por papeles, tener dinero, colocar un negocio. Nosotros estamos aquí porque somos los reformadores de la iglesia americana que los vamos a traer a un celo de presencia, de vida con Dios. Y Dios necesita que esos reformadores hispanos, hombres y mujeres, se levanten con la ardentura de la cruz en su corazón, para que todo mundo pueda ver lo visible que hoy es invisible para muchas de las denominaciones americanas. Y digo sobre Estados Unidos porque yo vivo aquí. Me siento con la autoridad para hablarlo. Entonces, por culpa de esos pecados, no hay ninguna manera de nosotros conocer las cosas que el Espíritu Santo desea hacer. Pero no solamente eso. En cuanto a nuestra voluntad, una voluntad que no esté recibiendo el alimento correcto desde la imaginación, pensamiento, sentidos, emociones, apegos, efectos, ella solo lo que sabe hacer es obedecer al que reina en ese corazón. Si en usted reina los deseos y las pasiones de la carne, pues ella lo que va a saber es hacer eso. Y yo quiero hacer énfasis en esto. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor hemos abandonado todo aquello que era perverso y sucio delante de los ojos de un cristiano. Pero si el cristiano sigue practicando, estando en miedo, en iras, en enojos, en culpas, en depresiones, en celo, en ansiedad, en resentimiento unos con otros, en peleas, en envidia, avergonzando el uno al otro, angustiando el uno al otro, colocándose presión entre ellos mismos, ¿qué tú crees que es eso? Yo no veo que eso esté en ninguna parte de Gálatas 5:22 como fruto del Espíritu Santo. Pero sí lo veo como fruto de la carne, si es que le podemos llamar fruto a los deseos engañosos. Es una gran cosecha. Entonces, cuando nosotros miramos aquí lo que Pablo trata en Romanos 8, que es un capítulo que vamos a estar tocando por pedazos en esta serie, dice lo siguiente: ya que la mente, o sea, yo no escribí esto lo escribió el Espíritu Santo bajo la mano de Pablo. Ya que la mente puesta en la carne. Ahora, si te atreves, si eres un estudioso de la Biblia, sí, porque hay mucha gente con mucho conocimiento, pero conocimiento amoldado a su forma. La carne no es esta. La carne es la concupiscencia,
en donde nace el deseo a través de tus emociones, que son activadas por pensamientos. Tú tienes emociones de mentir, de drogarte, de ver pornografía, de estar enojado, en envidia, en ira, en celos, pero se necesitan pensamientos que transporten imágenes, porque ya hemos hablado de esto, pero quiero hacer un pequeño recuento. La imaginación es la parte creativa del ser humano. Así lo hizo Dios. Los pensamientos se llenan por imágenes. Tú no piensas ni en letras ni en números. Tú piensas con imágenes. Entonces, cuando la imaginación llena pensamientos que activan emociones malas, tú estás en la carne. Digas lo que digas, estás en la carne. Y mientras estés en la carne, hay ira de Dios contra ti. Y si eres un ministro, imagínate. Imagínate. Entonces la gente que tienes a tu lado es contaminada, porque así lo dice la Escritura. Entonces vienen cambios, viene reforma. Dios no le importa el tiempo que lleves. Lo que le importa es que tú desees ser un reformador de la santidad de Dios en la iglesia. Un reformador de la cruz en el corazón del creyente. Que él sepa que ahí está crucificado él, que él camina debajo de esa cruz, pero que lo que pasó en esa cruz lo embiste a él de la sangre, y que la sangre le da el poder para que el pecado le diga no, que le diga que no tiene dominio, que su ser interior le grite a su mente cuando esté pensando: no te doy permiso para que pienses eso. No te autorizo que puedas imaginarlo ni pensarlo, y menos suministrárselo a mis emociones. Así que te cancelo la orden, no te lo entrego. Ahora te tienes que poner a leer, a ver, a visualizar y a imaginar lo que Dios dice que tú eres. Ópale, ópale, ópale. Ese es alguien que no pertenece al Romanos 8:7. Mira esto. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. O sea, lo que yo te vengo diciendo aquí lo dice Pablo. En un preámbulo de entrar en los siguientes capítulos a hablar del sistema que se opera a través de la sangre y el nombre con el culto racional o el corazón del hombre. Y dice lo siguiente: porque la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. Óyeme, esto es tremendo. Tú sabes lo que es que el pecado que habita en mí, cuando yo genero pensamientos que van a activar emociones malas, que me van a conducir por la concupiscencia que hay en mí al pecado, la ley de Dios no puede sujetar eso. ¡Ay, santo! Entonces, ¿quién lo sujeta, profeta? Gracias por levantar la mano y preguntarlo. La cruz de Jesucristo que está clavada en tu corazón. Ahí está. Cuando tú clamas a la cruz, cuando tú clamas al sacrificio del Cordero, cuando tú clamas a la sangre, inmediatamente que tú clamas, estás pidiendo la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, quien venció. Oye bien, Él no le dio chance ni oportunidad, ni le dijo mañana te voy a vencer. No, Él venció lo que a ti y a mí nos vence. Por eso cuando clamamos a Él, de inmediato, se instala lo que venció al pecado en la cruz. Tan pronto ese arrepentimiento y ese clamor, esa invocación a esa cruz donde debo estar clavado, porque al Él clavarse me clavó a mí, yo estaba en Él. Inmediatamente el Cordero de Dios, el perfecto sacrificio que hacían los sacerdotes aquí, despacha aroma agradable a la presencia de Dios. Y el enemigo lo único que reconoce es la cruz donde estamos clavados
la sangre que le quitó el dominio y la autoridad del pecado y el nombre de ese cordero. Pero no hay nada en la ley de Dios que lo pueda someter. Pero eso sí, es impresionante. Entonces estamos en desventaja y no podemos tener ese sentido de pertenencia en el reino por cuanto no podemos tener el valor de lo que significa nosotros clavado en el cuerpo de Jesús, vestidos con su sangre de salvación y con su nombre, porque a lo único que el pecado le va a temer es a él. El único que va a hacer que el pecado huya de ti es su sangre. Ya te lo he dicho, nosotros no somos poderosos por el ministerio del Señor, ni por los milagros que hizo, ni por los apóstoles que hicieron después. El poder de la iglesia viene por la cruz, el que se puso en la cruz, por la sangre de ese Cordero de Dios, que era Dios mismo. Por ese es que nosotros tenemos poder para decirle al pecado que no puede estar. Eso es lo que el apóstol Pablo habla en 2 Corintios 10, 5, 6. Poder llevar sujeto todo aquello que se levanta como fortaleza, como que nos quiere aprisionar, derrumbar, a un pensamiento de Cristo que le dice al pecado: espérate, si a ti te vencí en la cruz y yo pagué con él por mi vida, él está pagado por mi vida, luego sí se puede vencer. Pero una mente que no pueda ocuparse en eso, sino que genere alimento para el mostrete, pues te va a tener atado. Mira esto. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Qué tremendo, hermano. Mira esto. No solamente que el pecado nos puede golpear a pesar de estar en la iglesia, por no hacer uso de la cruz, el cordero, la sangre y su nombre, sino que quien está siendo azotado por las emociones malas y la concupiscencia, jamás puede fluir en el Espíritu. Son aquellas personas que tú ves, van cantando todos los coros, hacen todos los gritos, pegan todos los saltos, pero no hay manifestación de la vida espiritual del Señor, de Cristo y del Espíritu en él. ¿Cómo es eso, profeta? Gracias por preguntármelo. Mira, 1 Corintios 12:3, el preámbulo a lo que son los dones. Vamos a ver si llegamos hasta ahí. El apóstol Pablo dice: por tanto os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Este es de esos versículos que parece que como que no se entienden bien, pero óyeme, está más claro que el agua transparente y purificada. Dice así: por tanto os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Jesús puede decir que es anatema. Anatema es que es maldito. Profeta, ¿y cómo alguien puede atreverse a decir que Jesús es maldito? La respuesta me tomaría mucho tiempo, pero hay algo que te quiero decir. Nuestras palabras y nuestros pensamientos, sin decir Jesús es maldito, lo maldicen cuando hacemos vana su cruz. ¡Ay! Cuando pensamientos y hechos
que no queremos entregar y son repetitivos y sabemos que Dios los aborrece, que es el impedimento, es el puente roto para poder vivir en la divinidad de nuestro Dios, y lo seguimos practicando y haciendo, y sacamos disculpas del por qué lo hacemos, tú estás llamando anatema o maldito al Señor. Por eso dice que tampoco nadie puede llamar al Señor, Señor, si no es por el Espíritu. Estamos hablando de profundidad espiritual. Estamos hablando de el don, de el sentido de pertenencia, de que Dios está contigo, vive dentro de ti. No estamos hablando solamente de pecado y pecado y pecado, no. Estamos hablando de que el pecado es lo que rompe el puente para que tú puedas sentir que ese Dios es tuyo, para que tú puedas sentir esa necesidad profunda de ver, hablar, hasta de acariciar a tu Dios. Uy, profeta, ¿cómo es eso de acariciar a tu Dios? Mira, los ratos de intimidad son tan preciosos que hay momentos en que tú sientes hasta su abrazo, sientes su presencia tan palpable que tú no sabes si Él te acaricia o tú te estás dejando acariciar y buscando cómo tocarle en la parte espiritual. Y me llamarás loco, llámame como tú quieras, pero disfrutar de la presencia de Dios, no de cuentos, no de solamente una adoración que tienes escogida y que te lleva a un nivel espiritual, no, el tú sentir el fuego de su presencia, sentir que te invade algo, que no eres tú. Esas cosas es cuando tú reparas el puente. Es cuando tú te cuidas de lo que dices, de lo que hablas, de lo que miras, de lo que oyes, porque sabes que todo eso te va a cortar del gozo, del placer de poder hablar de Dios como tuyo, de saber que tú vas a hablar y que Dios va a hablar, de saber que tú vas a hacer y Dios va a hacer. Eso es maravilloso. Pero mi amada esposa me dijo, se te acabó el tiempo. Familia, quiero que me entiendan que yo he recibido mucha libertad en mi vida espiritual y muchas de las cosas que yo nunca imaginé poder llegar a vivir, que solamente las veía en algunos hombres de Dios, de repente de Dios, hace unos años atrás, varios años atrás, me di cuenta que si ese altar de bronce representaba mi corazón y esos carbones encendidos, el amor y la pasión por ese sacrificio que se ponía ahí, yo empecé buscando que eso me pasara. Ni siquiera me imaginaba que eso iba a traer presencia. Yo fui entrando en la presencia y Dios me fue metiendo en ella. Pero yo quería era sentir el mismo amor y pasión por mi Dios que por mi esposa o que por mis hijos. Y cada día me enamoro más de mi Señor. Pero te deseo una feliz semana, que puedas reflexionar sobre estas escrituras y que seas tú decidiendo reparar el puente, que es quitar todo tipo de pecado, intención y malicia que te separa de una vida con Dios. Gracias, Espíritu Santo, y para ti sea la gloria, Cristo Señor. Amén.